En esta lección sexta última del módulo 3 dedicado a audio digital, nos vamos a referir a detalles sobre cómo se realiza la transmisión y la reproducción de audio. Una vez que tenemos las señales acústicas digitalizadas, podemos hacer con ellos dos cosas. Por una parte, generar un archivo de audio o por otra parte, transmitirlas sin más a través de una red de datos. Para almacenar como un archivo una señal de sonido, lo que se hace es almacenar en posiciones consecutivas los valores obtenidos en la conversión, es decir, las muestras codificadas. Y antes de los datos de la señal audible, se incluye una cabecera con información sobre el tipo de fichero y sus parámetros, en lo que se llaman metadatos. Se indica el formato del fichero, frecuencia de muestreo, etc., para poder luego recuperar y reproducir la señal original. Podemos obtener fácilmente la capacidad de almacenamiento necesaria para los datos cuando los almacenamos en un fichero en función del tiempo. Sencillamente tendríamos que multiplicar el número de bits que se generan por segundo, que es fs por ns por c, la frecuencia de muestreo por el número de bits por muestras por el número de canales, y multiplicarlo por t. T es segundos. Y si esta capacidad la queremos expresar en bytes, sencillamente tenemos que dividir por 8. Como hemos visto antes, un minuto en calidad CD necesita del orden de 10 megabytes, que es una capacidad extraordinariamente grande. Por eso, en audio son muy importantes las técnicas de compresión de datos. En esta tabla incluyo formatos usuales para los archivos de sonidos. Tenemos el nombre del formato, la extensión de los ficheros correspondientes que se les suele poner, el códec que utilizan. Estos formatos implican compresión o no y el porcentaje de compresión. Como vemos, en algunos casos se reducen los ficheros a más de la mitad, y por otra parte el propietario de ese tipo de formato. Algunos son de empresas particulares como Apple, Sun, Microsoft, etc. Una vez que hemos visto cómo se almacenan en ficheros las señales acústicas digitalizadas, vamos a ver cómo se realiza la transmisión de audio a través de una red de datos. En primer lugar, un archivo de audio se puede transmitir como cualquier otro archivo, pero si se desea oír en tiempo real, se hace una transmisión en forma de ráfagas, que por lo general se denomina streaming. Para hacer este tipo de transmisiones es necesario que el ancho de banda del canal sea suficiente para transmitir el caudal de datos necesario. Es decir, el ancho de banda del canal debe ser al menos 2 veces el caudal de datos, 2 veces el número de bits que se transfieren por segundo. Al irse recibiendo la información, se va almacenando temporalmente en el sistema de reproducción, en una memoria especial o en una zona de la memoria principal del sistema que se denomina buffer. Para oír correctamente una información digitalizada de audio, en primer lugar, debe recibirse por el canal de datos la información a tiempo para oírla correctamente, al mismo ritmo en que se produjo. Y por otra parte, el equipo o programa de reproducción debe reconstruir las señales originales a una velocidad adecuada. Este programa de reproducción debe de eliminar las cabeceras de la información que llega o que está en el archivo de audio, de comprimirlo, etc. En esta imagen voy a explicar brevemente cómo se realizan las recepciones streaming de YouTube. Por una parte, la barra gris nos muestra la posición del vídeo hasta donde ha llegado a recibirse información y que está grabada ya en nuestro buffer. Por otra parte, el punto extremo de la banda roja nos indica el instante que se está visualizando, que es lo que aparece en la imagen. Obviamente, para tener una audición y visión adecuada, la barra gris debe ser más larga de la barra roja. Si la barra roja alcanza a la barra gris, no podremos reproducir adecuadamente la imagen correspondiente. En esta imagen, con la que concluyo esta lección, pueden ver un esquema de todo el proceso completo de grabación y reproducción. La señal de presión sonora se convierte en señal eléctrica, en señal analógica. Por medio de un conversor analógico digital se transforma a binario. Aquí hemos puesto, por ejemplo, en PCM, ocupando cada muestra 16 bits. Por otra parte, un códec
nos hace una compresión, aquí lo hemos reducido pues de 16 bits a 12 bits, y esta compresión pues va a tener un formato MP3, GSM, G723, etc. Una vez que se genera esta información, se puede almacenar o transmitir a través de una red de datos. Una vez que ya se tiene almacenada o se recibe dicha información, hay que realizar el proceso inverso. Primero se decomprime el audio, obteniéndose las señales en formato PCM, y por último, con un conversor digital analógico, se lleva esta información a un altavoz para ser inteligible por el hombre. Y con esto concluyo.